Ahora, también en el caso de la superficie esférica, podemos darnos cuenta pues que las variables siempre van a estar al cuadrado. Entonces, si en algún momento ustedes necesitan despejar una de las variables, como lo vamos a ver más adelante, hay que recordar que eso les va a dar un doble signo con la raíz, más menos raíz de r cuadrado menos los demás términos. Ese más menos significa que hay una parte que está sobre el centro y otra que está por debajo del centro, o a la derecha o a la izquierda, dependiendo cómo ustedes quieran cortar la esfera. Entonces la esfera también se la puede dividir, podríamos decir, en dos partes o en dos superficies, en el caso de que ustedes necesiten despejar alguna de las variables. Bien, también, dependiendo de cómo nos quede la ecuación canónica, podemos tener lo que se denomina elipsoide. ¿Sí? El elipsoide se caracteriza porque al completar el número cuadrado perfecto, la ecuación canónica le va a quedar x menos h al cuadrado sobre a cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b cuadrado más z menos l al cuadrado sobre c cuadrado igual 1. Entonces, en este caso también el punto h, k, l es el centro del elipsoide y A, B, C son elementos de los reales positivos, son longitudes, son cantidades positivas. Entonces el elipsoide tiene una gráfica centrada en el punto HKL. Vamos a suponer, simplemente por cuestiones didácticas, para que se vea mucho más sencillo, que el centro es el origen. Entonces el elipsoide, si está centrado en el origen, lo vamos a ver en esta perspectiva, ¿no? Ya, es como un melón, como un balón de fútbol americano, pero obviamente suavizado aquí en las puntas, o como, también algunos dicen como una almendra, puede ser. Esta parte es suave, ¿no? ¿Qué representan A, B, C? Ya. Entonces, justamente son las longitudes que hay entre el centro y los extremos del elipsoide. O sea, por ejemplo, este punto de aquí, por eso se lo pone generalmente en el origen, para que sea más fácil identificar estas longitudes. Z cuadrado sobre C cuadrado igual 1. Entonces, por ejemplo, recordemos que un punto que está en el eje X es donde Y y Z es igual a 0. Entonces ahí le va a quedar que X es igual a más menos A. Entonces, si el elipsoide está centrado en el origen, esto es A, ¿no? Y el de acá es menos A. Y así podemos ir viendo, ¿no? Interceptos con el eje Y, por ejemplo. Entonces, cuando X y Z son iguales a 0, Y es más menos B. Entonces, por aquí hay un punto B, por acá a la izquierda menos B. ¿Qué representa C? Si usted quiere el intercepto con el eje Z, X y Y es igual a 0, ¿no? Porque un punto que está en el eje Z se caracteriza X y Y es igual a 0. Y queda Z más menos C. Entonces, por aquí arriba está un C, por acá abajo está un menos C. Entonces, eso le da una medida de qué tan ancho, profundo, qué tan alto es el elipsoide. Ahora, también podríamos considerar que a medida que A, B, C se aproximan y tienden a ser iguales, el elipsoide va tomando la forma de una esfera. Entonces, algunos dicen que el elipsoide es como una esfera degenerada, ¿no? ¿Sí? Se estiró más por un lado, por allá, entonces ya la distancia al centro no es la misma, como ocurre con la esfera, sino que va cambiando. Y en el caso de los elipsoides, al igual que la esfera, usted también puede requerir despejar una de las variables. Despejar una de las variables significa pues que así mismo le va a quedar X más menos la raíz cuadrada de 1 menos algo. Eso quiere decir que el elipsoide usted lo puede dividir también en dos partes. Trabajar con la parte que requiera más adelante, ¿no? Bien. En el caso de la esfera y del elipsoide, también eso lo vamos a ir viendo más adelante, pero los anticipo con algo. Usted puede hacerle cortes, ¿no? Usted puede hacerle cortes con planos o con otras superficies, generalmente con planos paralelos a los planos coordenados,
Por ejemplo, si yo hago un corte aquí a esta esfera con un plano paralelo al plano XY, es como que estuviera fijando el valor de Z. Un plano paralelo al plano XY, Z es constante, ¿no? Entonces, si Z es constante, este término lo puede transponer al segundo miembro y me va a quedar una ecuación de dos variables, que sería una circunferencia. Entonces, podemos ver que si yo hago cortes con planos paralelos al plano XY, se van a formar circunferencias. Esa sería la traza de la superficie esférica con ese plano. Si yo hago cortes con planos que son paralelos a XZ, también se forman circunferencias, pero paralelas al plano XZ. Entonces ustedes también pueden ir combinando lo que vimos anteriormente con rectas y planos y pueden ir viendo las posibles intersecciones de las superficies que tenemos aquí con los planos. Acá también, por ejemplo, si yo hago un corte con un plano paralelo a XY, eso quiere decir que Z es constante, entonces este término pasaría a ser una constante, lo puedo transponer al segundo miembro y reescribir la ecuación como una elipse. Entonces podemos ver que si el elipsoide yo lo corto con planos paralelos al plano XY, eso me va a dar una traza que es una elipse. Y así sucesivamente. Lógicamente que estén dentro del dominio de la gráfica, ¿no? Porque si yo pongo, por ejemplo, un plano que esté más arriba de C, este es un elipsoide centrado en el origen, el punto más alto es C. Entonces, si Z es mayor que C, ¿qué va a pasar? Esto va a ser mayor que 1. Si esto es mayor que 1, al transponerlo al segundo miembro, esto me queda la suma de cantidades positivas igual a un número negativo. Entonces, también puede ocurrir que salga un conjunto vacío. Y eso físicamente quiere decir que no existe la traza. Es decir, usted está cortando el elipsoide con un plano que nunca lo va a cortar. Si pone Z igual a una cantidad mayor que C o menor que menos C. Entonces, también eso les da una idea, por ejemplo, si hay intersección o no entre dos superficies. Si existe la intersección, pues saldrá un conjunto de puntos conocido, una circunferencia, una elipse, una recta, etc. Y si le queda una ecuación que es inconsistente, es decir, no tiene solución, eso quiere decir pues que simplemente no existe la intersección entre esos conjuntos. Entonces esto de aquí ya un poco para ir vinculando lo que hemos visto anteriormente con rectas y planos. Entonces también se pueden hacer intersecciones entre estas superficies y las rectas o los planos que hemos estudiado anteriormente. Bueno, eso como un comentario. Ahora, siguiendo con esto del análisis de la ecuación cuadrática, también podemos tener un hiperboloide de una hoja. El hiperboloide de una hoja. El hiperboloide de una hoja se caracteriza porque la ecuación canónica queda de la forma x menos h al cuadrado sobre a cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b cuadrado menos z menos l al cuadrado sobre c cuadrado igual 1. ¿Sí? Entonces aquí en este caso, en el hiperboloide de una hoja, es clave qué término tiene el signo negativo, ¿no? Porque también podemos tener que el signo negativo esté en el término y menos k. O sea, como coeficiente, ¿no? Podemos tener menos y menos k al cuadrado sobre b cuadrado. Aquí sería más z menos l al cuadrado sobre c cuadrado igual 1. Y también podemos tener que el signo negativo esté en el término x menos h. Menos x menos h al cuadrado sobre a cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b cuadrado más z menos l al cuadrado sobre c cuadrado igual 1. ¿Ya? Entonces aquí sí hay que hacer una aclaración por qué ese signo negativo puede aparecer en los diferentes términos. Porque el signo negativo, que observamos en cualquiera de esos tres casos, determina el eje de simetría de la gráfica, o sea, el eje de simetría de la gráfica, que puede ser, en el primer caso, paralelo al eje Z, o sea, el eje de simetría puede ser paralelo al eje Z, puede ser paralelo al eje Y o puede ser paralelo al eje X, respectivamente. O sea, en el orden que yo los coloqué ahí.